Muy buenos días, apreciados asistentes a la conferencia Apuesta a la convivencia con salud mental, realizada por la institución educativa Monseñor Ramón Arcila. Mi nombre es Jaime Giraldo, soy psicólogo con énfasis clínico, tengo una maestría en neuropsicología de educación y actualmente llevo una especialización en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Muy buenos días, apreciados asistentes. Antes de empezar, debemos recordar que como es una conferencia sobre motricidad y salud mental, hay que recordar dos definiciones específicas para ponernos en contexto. Tenemos que la salud mental, según la OMS, es ese estado completo de bienestar. Y no solamente es esa falta de enfermedad que nos aqueja continuamente, y sobre todo en estos momentos de confinamiento. Entonces es esa forma en que nos sentimos y que no causa ninguna molestia ni ninguna insatisfacción a nuestro ser o a nuestro contexto. Entre tanto, la motricidad es esa acción o desplazamiento por el mundo, o sea, y a la vez ese impedimento que por evolución hace que tratemos de economizar energía, o sea, que a la vez nos tenemos que mover porque es un principio de vida, pero al mismo tiempo tenemos que saber que no nos debemos mover mucho o, o evitar hacerlo en forma innecesaria para guardar o reservar energía. Eso es una forma que aprendió nuestro cuerpo evolutivamente. Entonces, como ya lo vemos, la motricidad es un movimiento y ese movimiento es intrínseco y necesario para todo lo que signifique la vida. De ahí que están estrechamente ligados esa salud mental y la salud en general con esa motricidad. Bueno, apreciados asistentes, además, el, el movimiento no solo, además, además, el movimiento no solo es todo aquello que podemos ver, el movimiento simboliza mucho más y lo tenemos inclusive a un nivel neurológico, porque el solo hecho de procesar información significa que se tienen que mover estructuras neurológicas, axones, dendritas, neuronas en general, y unos químicos que tienen que movilizarse para dar transformación a las emociones, que le dan como esa empatía o ese cuerpo emocional al pensamiento. Entonces, todo lo que somos nosotros internamente y externamente es movimiento. De alguna forma, a veces pensamos que eso es lo que le puede percibir a nivel visual, pero efectivamente todo, todo lo que somos es movimiento. Entonces el pensamiento a su vez es un movimiento y por ello lo vamos a tratar en este momento, en el sentido en que también el pensamiento hay que educarlo porque es un movimiento. También esas ideas, esas emociones hay que educarlas porque son movimientos. ¿Y qué son movimientos? Son movimientos de unos químicos que llaman neurotransmisores, que son los que transforman y procesan muchas emociones nuestras. Entonces, a su vez ese movimiento es visto como esa energía con intención de trascendencia y superación. Quiere decir que ese movimiento es una expresión ya sistemática en la que actúan muchos componentes y busca trascender o llegar a ser una ejecución sobre el espacio en el que nos movilizamos. Pero ese movimiento es una percepción macro, pero a la vez hay toda una actividad micro que se desarrolla junto
junto y a través de él. Una actividad micro que se desarrolla junto y a través de él. Entonces, organismo. Y la pregunta, si no nos movemos, entonces, y la pregunta, si no nos movemos, realmente si no nos movemos desde la fase celular, desde la fase macro, como el cuerpo, estamos muertos. Pero digamos que en momentos como este de confinamiento, el movimiento es altamente restringido y esa expresión de vida, esa expresión de satisfacción y de desarrollo como tal, genera unas crisis, genera unas transformaciones muy sistémicas, como a nivel familiar, a nivel social y hasta conmigo mismo, con todo lo que involucro con mi comportamiento, mis ideas, mi sensación de desarrollo, mi proyecto de vida. Entonces de ahí que actualmente esa falta de esparcimiento de la gente, esa falta de movimiento, esté generándonos demasiados problemas. Incluso las cifras actuales se están llegando a disparar. Bueno, y en, bueno, y en, bueno, y en ninguna estructura del ser vivo está inmóvil, como lo veníamos diciendo, pero no está inmóvil, pero a la vez está restringida en la parte más amplia de su expresión. O sea, no puedo ir salir a la calle, no puedo ir a un centro comercial, no me puedo reunir con un amigo a tomarme o a comerme algo. O no puede el niño salir a jugar con otros niños. Entonces ese impedimento de esa acción está causando lo que decíamos anteriormente muchos problemas. Esas, estamos obligados a estar quietos, entonces esa sensación de impedimento es una situación a la que nos tenemos que adaptar por una necesidad propia, más de tipo consciente que inconsciente. Por eso también vemos cómo mucha gente rechaza eso y manda la porra al carajo las situaciones para salir a darle expresión a su sentido de vida, que es ese movimiento. Pero todo ese confinamiento entonces está llevando a generar, como decíamos, los problemas entre los que está brotando con más frecuencia esa ansiedad, o sea, esos estados de inquietud, de movilización y que nos perturba y no nos deja tranquilidad. A la vez esa depresión, ese comportamiento que nos causa una baja de ánimo que puede llegar a causar serios problemas de comportamiento y trae también contaminar a nuestro grupo familiar, entre otras, ¿no? Porque podríamos hablar de atrofias musculares por falta de movimiento, pues estamos sentados mucho tiempo, entonces la masa muscular se pierde porque no se está viendo exigida. Esas complicaciones articulares por la falta de estiramiento y de los pliegues que tienen que hacerse en todas esas partes donde se unen las articulaciones, los huesos, se van atrofiando en la medida en que no tenemos esa movilidad que continuamente tenemos o que debiéramos tener. También se ven alteraciones comportamentales, estamos hablando específicamente de la agresión que se está disparando mucho y como ya pasó en China, que pasaba la pandemia y que está causando una gran cantidad de divorcios, porque las personas encontrándose confinadas encontraron un estrés tan grande que no tenían espacio para sí mismas. Entonces, esos actos comportamentales causan también diferentes desórdenes. A esos súmele los que ya existen, a esas familias que por alguna razón tienen un discapacitado o tienen a alguien con algún trastorno mental, son brotes
comorbilidad de lo que ya tenemos actualmente. O sea, tenemos ese problema del COVID, ese encierro, esas ansiedades, y se nos junta, o como le decía clínicamente, hay una comorbilidad. Con gran sorpresa, con gran sorpresa, con gran sorpresa, escucho a las personas y hoy en la página de la Organización Mundial de la Salud que dice que está causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades y que debemos atenernos más bien a medidas imaginativas. Prácticamente es un poco grotesco de parte de una organización como estas a nivel mundial. Pero pues hay que aceptarlo, dependemos de nosotros mismos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestras familias. Sobre todo como más adelante les digo, tratemos de que esto no nos coja solos, que nos coja acompañados y que nos coja en buen estado físico, que nos movamos en la casa, que hagamos el fitness, que nos veamos el programa de Inder Valle que es por la mañana y que se repite, que tratemos de estar activos y evitar que